Hola a todos, esta noche te vas a adentrar en una época donde enfermarte no significaba solo perderte un par de días de escuela o trabajo. No, esta vez no hay ibuprofeno, ni tés milagrosos de abuela, ni siquiera una videollamada rápida con tu médico. Imagínate, estás en el siglo XV. Tienes fiebre, te arde la piel, y todo tu cuerpo tiembla como si hubieras dormido afuera en pleno invierno. Tus vecinos te evitan, tu familia empieza a rezar por tu alma, y tú te preguntas si hoy será el último día que veas la luz entrar por la ventana de tu cabaña con techo de paja. No se trataba de una simple gripe. Cada resfrío era una ruleta rusa. Cada tos, un posible presagio de muerte. Así que, antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios, desde dónde me escuchas esta noche y qué hora es allí. Ahora, baja las luces, quizás enciende un ventilador para un suave zumbido de fondo, y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. Te despiertas con el cuerpo hecho un trapo. No sabes cuántas horas dormiste, pero al abrir los ojos, todo da vueltas. Estás empapado en sudor, y ni siquiera recuerdas que comiste ayer. Tu madre te pone la mano en la frente y hace una mueca, tiene el frío de la fiebre, susurra. Sí, es contradictorio, pero en el siglo XV así se decía. Cuando te da fiebre alta, tu cuerpo tiembla de frío, y eso basta para que empiecen las oraciones. Porque si te enfermas en esta época, lo primero que piensan no es en medicina, sino en muerte. El primer síntoma es el miedo. No solo el tuyo, sino el de todos a tu alrededor. Te aíslan, te cubren con mantas viejas, alguien reza en un rincón y otro prepara una infusión que más parece sopa de barro. Y tú, pequeño saco de huesos tiritando en un catre, empiezas a notar algo, nadie está realmente tratando de curarte. Y es que el conocimiento médico en esta época está, digamos, en pañales sucios y mal amarrados. La mayoría cree que las enfermedades vienen del desequilibrio de los humores en tu cuerpo, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Suena a receta de bruja, ¿verdad? Pues eso era ciencia médica en ese entonces. Literalmente, si tenías fiebre, pensaban que uno de tus humores se había salido de control. ¿La solución? Sacártelo. Pero, aún no llegamos ahí. Por ahora, sigues temblando. No hay termómetro, claro. Lo que hay es una abuela que huele tu aliento para ver si tienes calor interno, o un vecino que jura que una paloma muerta sobre tu pecho absorbe las toxinas. Mientras tanto, tú solo quieres dormir, pero dormir demasiado también se ve mal. Si duerme tanto, es que se está yendo, dice alguien, sin molestarse en bajar la voz. Hay quienes te ofrecen ayuda, un poco de vinagre bajo la lengua, un collar de ajo, sí, ya existía el ajo místico, o unas monedas debajo del colchón para pesar el alma. Por cierto, no ayuda si eres pobre. Enfermarte en el siglo XV sin recursos es como tener un boleto directo al más allá, sin escalas ni descuentos. Lo más triste, quizás, es que todo esto se siente normal. Nadie entra en pánico. Enfermarse es tan común como llover en otoño. Y, como la lluvia, se acepta con resignación. De pronto, sientes algo frío en el pecho. Alguien te puso un trapo mojado. ¿Es alivio? Un poco. Pero también es señal de que la fiebre sigue, y eso no es buena señal. Empiezas a toser. Es tos seca, pero insistente. Tus costillas duelen. Alguien dice, puede ser la peste. Y ahí sí, el ambiente cambia. Las ventanas se cierran. Las puertas también. La gente se aleja. Y tú, aún consciente, sientes que algo invisible y pesado te aprieta el pecho, no solo el dolor, también el abandono. Un dato curioso, en algunas regiones rurales, si alguien enfermaba y la comunidad creía que era contagioso, colgaban una señal en la puerta. Una cruz roja, por ejemplo. Eso, si tenías suerte. Si no, te tapiaban dentro de la casa. Literalmente. Un pequeño hueco para pasar pan y agua, y adiós. Los historiadores aún discuten si estas medidas eran realmente efectivas para contener brotes o si, en realidad, condenaban innecesariamente a personas que podrían haberse salvado. Pero bueno, el siglo XV no es famoso por su enfoque compasivo, ¿verdad? Tu cuerpo sigue librando su guerra silenciosa.
El sudor ahora es frío. Tu visión se nubla por ratos. Alguien murmura que quizás ha sido por un castigo divino. Y tú, en medio del delirio, lo crees. Porque cuando todos te dicen que tu cuerpo está pagando por tus pecados, ¿quién eres tú para discutir? Y sin embargo, el sol entra por una rendija de la pared. Su luz es tenue, casi tímida. Pero ahí está. En medio del olor a moho, el incienso quemado y los susurros de despedida, hay una partícula dorada bailando en el aire, como si no supiera que estás enfermo. Como si no le importara. O como si, en el fondo, supiera que aún no es tu hora. Te sientes un poco mejor, o eso crees. Pero apenas tratas de incorporarte, el mundo se tambalea como un barco sin timón. Tu madre entra con una taza de algo humeante que huele como si lo hubieran cocido con paja húmeda y desesperación. Te lo acerca a los labios con una frase tranquilizadora: esto te lo preparó el curandero. Dice que es bueno para purgarte los demonios de la garganta. Ah, sí. Bienvenido al diagnóstico del siglo XV, donde la línea entre medicina y superstición es más delgada que la sopa de avena en una mala cosecha. Nadie te va a pedir una muestra de orina para analizarla en laboratorio. Bueno, mentira, si la van a pedir, pero para olerla, probarla y mirarla al sol. Literal. Uno de los métodos más usados para diagnosticar enfermedades en esta época era la uroscopía. El médico, si es que puedes pagarlo, observa tu orina en una botellita transparente, compara su color con una tabla de tonos sospechosamente parecida a una paleta de acuarela vencida, y decide si tienes fiebre, peste, o un exceso de bilis negra. O sea, puedes estar deshidratado por vómitos, y su respuesta será: tu bilis está melancólica. Hay que sangrarte. Maravilloso. Pero espera, que hay más. Si por casualidad tienes una erupción en la piel, los diagnósticos pueden incluir calor de la sangre, maldición familiar o, mi favorito, afección por mirar demasiado a un sapo. No es broma. Las conexiones entre causa y efecto eran tan vagas como un horóscopo mal escrito. Te dolía la cabeza porque habías comido ciruelas. Tenías diarrea porque te habían deseado mal en la feria del pueblo. Te sangraba la nariz porque Mercurio estaba en oposición a Saturno. Y si nada encajaba, simplemente decían: está poseído. Fin del análisis. Dato curioso del día: en algunas aldeas, los niños eran los primeros en diagnosticar enfermedades. Se les enseñaba desde pequeños a asociar ciertos olores, sonidos o colores del enfermo con males comunes. ¿Educación sanitaria temprana? No exactamente. Más bien era como enseñarle a un gato a predecir terremotos. Te devuelves al catre, apenas tragando la infusión que te dieron. Sabe a moho con un toque de vinagre, y no estás del todo seguro de que no tenga raíces aún adheridas. Pero nadie se lo cuestiona. Si alguien lo recomendó, debe funcionar. Y si no funciona, es culpa tuya por no tener fe. Y sí, los médicos existían. Pero cuidado con esa palabra. El término médico podía abarcar desde un estudioso de la Universidad de Salamanca que leía textos griegos, hasta un barbero que curaba cortando lo que dolía. Literalmente. Muchos barberos eran también cirujanos. Si tenías dolor de muelas, él lo resolvía con una tenaza oxidada. Si te dolía el estómago, probablemente intentaría liberarte de lo que sea que estuviera causando el problema, desde el exterior. Eso sí, te lo decían con autoridad. Porque en el siglo XV, el conocimiento médico se basaba más en convicción que en evidencia. Si hablaba en latín y usaba un sombrero elegante, ya estaba validado. La lógica era: si no lo entiendes, debes ser sabio. Como muchos gurús modernos, solo que con más probabilidades de amputarte algo innecesariamente. Los historiadores aún discuten si esta confianza ciega en métodos tan rudimentarios era una forma de control social o simplemente el mejor esfuerzo dentro del conocimiento limitado de la época. Algunos creen que los diagnósticos absurdos tenían una función psicológica, al menos le daban al enfermo una explicación, aunque fuera delirante. Una pizca de sentido en medio del caos. Tú, mientras tanto, tratas de recordar si hiciste algo para merecer esto. Porque sí, ya empezaron a murmurar que tal vez esto sea castigo por algo. Tal vez no fuiste a misa. Tal vez miraste con deseo al panadero. Tal vez, simplemente estornudaste el día equivocado.
Y ahí está la belleza trágica del pensamiento médico medieval: cuando no hay ciencia, el juicio moral llena el vacío. Escuchas pasos afuera. Alguien discute. Están considerando llevarte con la mujer del bosque. La llaman sanadora, aunque oficialmente la iglesia la tolera solo porque cura más gente que el cura. Ella te haría una lectura de fiebre con un espejo negro, te daría raíces secas para masticar. Y probablemente haría un ritual con un gallo, un puñado de sal y una canción que suena a nana pero termina con la palabra muerte. Te preguntas si deberías ir con ella. O si deberías quedarte y esperar que el brebaje de raíces funcione. O quizás solo esperar. Esperar es lo que mejor se te da desde que te enfermaste. Esperar que no empeore. Esperar que alguien sepa algo. Esperar que el diagnóstico no sea a fiebres malignas. Porque ese era el término que más temías, fiebres malignas. No decía nada, pero lo decía todo. Era la forma elegante de admitir que nadie tenía idea de qué te pasaba, y que probablemente no sobrevivirías. Tu madre vuelve. Te toca la frente. Suspira. Y sin decir nada, vuelve a salir. Y tú, entre sudores y delirios, te das cuenta de algo: nadie espera que te levantes mañana. Pasa otra noche, larga y silenciosa, rota apenas por el zumbido agudo de un insecto que ha decidido rondarte la oreja como si ya oliera el cadáver fresco. El calor de la fiebre se alterna con escalofríos helados. Tus dientes castañean, no por miedo, aunque miedo hay, sino porque tu cuerpo está perdiendo el control. Y justo cuando crees que ya has llegado al peor momento de esta pesadilla, entra el barbero. No viene a cortarte el cabello. No. Viene con una palangana, una cuchilla que brilla tenuemente en la penumbra, y una frase seca que congela la habitación: vamos a hacerte una sangría. Sí. Bienvenido al tratamiento estrella del siglo XV. ¿Tienes fiebre? Sangría. ¿Dolor de cabeza? Sangría. ¿Has perdido peso, el alma y toda esperanza? Más sangría. Porque, según la teoría de los humores, tu cuerpo está desequilibrado. Demasiada sangre, tal vez. O demasiada bilis amarilla, que, misteriosamente, solo se corrige abriendo una vena y dejando que el suelo beba un poco de ti. El barbero te pide que no te muevas. Te atan un paño en el brazo. Y sin mucho ritual, ni anestesia, por supuesto, corta. Es un corte rápido, casi elegante, como quien pela una manzana con estilo. Al principio solo sientes presión, luego calor, luego un chorro de ti saliendo por voluntad ajena. Y mientras tú ves cómo tu energía se derrama, el barbero sonríe: ya verás cómo te alivia. Sí, claro. Dato curioso, existía incluso una guía sobre cuánto debías sangrar dependiendo de tu edad, peso, estación del año y hasta la fase lunar. Porque claro, no es lo mismo sangrar un martes que en luna llena. No vaya a ser que te purifiques demasiado y te conviertas en un ser de luz. Para mantener el balance, también existían sangrías en distintas partes del cuerpo. Si dolía el estómago, se abría una vena del pie. Si era fiebre, el brazo. Si era locura, la frente. Sí. La frente. Con razón la gente terminaba desmayada antes de sanar. Los historiadores aún debaten si la sangría tenía algún efecto positivo real, o si su aparente eficacia era simplemente una forma de placebo. Al hacer algo drástico, se daba la sensación de control sobre lo incontrolable. Pero claro, nadie hablaba de los casos que morían por anemia aguda después del tratamiento. Tu cuerpo está más frío ahora. No por alivio, sino porque te han drenado 1/4 de litro de sangre. Y lo peor es que no se detiene ahí. Vamos a repetirlo en la tarde, dice alguien. Para que los humores sigan fluyendo. ¿Recuerdas cuando tomar agua te parecía desagradable porque sabía raro? Pues ahora darías cualquier cosa por una gota. Tu lengua está seca, tus labios agrietados. El catre huele a sudor agrio, a trapo viejo y a hierro. Sí, hierro. El olor metálico de la sangre no se va fácilmente. Como tampoco se va la sensación de que tu cuerpo está perdiendo su última defensa. Pero los que te rodean están optimistas. Bueno, dentro de lo que se puede. Ya no tiembla tanto, murmura alguien. Claro, es difícil tiritar sin sangre en las venas. Tú apenas puedes abrir los ojos,
pero oyes. Oyes cada oración, cada decisión tomada sobre tu cuerpo como si tú no estuvieras ahí. Una mujer entra con una cataplasma. Mezcla pan mohoso, hierbas y un poco de manteca. Te lo pone sobre el pecho. Arde. Te dice que te va a sacar la fiebre por los poros. Y tú, sin fuerzas para protestar, simplemente dejas que lo haga. Porque en este punto, resistirse a los tratamientos es casi más agotador que sufrirlos. A veces piensas, ¿y si esto no es fiebre? ¿Y si me están matando con tanta ayuda? Pero no puedes decirlo. Solo pensar duele. Tu cabeza late como si tuviera un tambor adentro, y los sonidos del mundo se alejan, como si alguien bajara el volumen de tu vida. Y aún así, parte de ti observa. Desde algún rincón de la conciencia, te das cuenta de que esto no es raro. Esto es normal. Todos han visto una sangría. Todos han visto a alguien atado al catre, con una cubeta debajo para recoger la sangre como si fuera sopa. Es casi cotidiano. ¿Y sabes qué es peor? Que hay modas de sangrías. En algunas cortes, se practicaban como prevención. Sí, se abrían las venas por si acaso. Imagínate eso en tu rutina de bienestar, yoga, té de jengibre, y un corte en el brazo todos los jueves. Los más ricos usaban sanguijuelas. Porque claro, que un bicho te chupe la sangre era más refinado. A ti, te toca el filo. Y el trapo sucio. Y la promesa de que esto te salvará. Pero no te salva. Al menos no todavía. Te quedas dormido, o caes inconsciente, difícil saber la diferencia. Y sueñas con agua. Agua clara, fresca, corriendo entre tus dedos. Te despiertas con la garganta hecha arena. Un niño entra con una taza. Agua. Por fin. La bebes tan rápido que ni la saboreas. Y solo entonces, con el trapo aún empapado al lado, te das cuenta, sobreviviste a la sangría. Por ahora. Amaneces con la piel pegajosa, los músculos como de trapo viejo y un leve pitido en los oídos que no sabes si proviene de tu cabeza o del mundo exterior. Te han dicho que van a llevarte al hospital del pueblo. Lo dicen como si fuera una bendición, pero por cómo se miran entre ellos, sabes que es más una despedida que una solución. Te cargan en un carro de madera. Cruje con cada bache del camino, como si también él estuviera enfermo. El aire es espeso, mezcla de estiércol, tierra húmeda y ese olor inconfundible a humanidad sin jabón. Te cubren con una manta, no por cuidado, sino para que la gente no te vea. Porque todos saben que quien va al hospital no suele volver. Llegas. Y ahí está. No es un edificio blanco ni brillante. Es una construcción de piedra, con ventanas mínimas y un tejado que rezuma siglos de lluvia y orina. El hospital del siglo XV no es un lugar de sanación. Es un sitio de confinamiento, un campo de batalla contra la muerte, donde la muerte casi siempre gana. Te ingresan sin muchas palabras. Hay camas, sí, pero son tablas con paja. Algunas están vacías, otras ocupadas por figuras que parecen cadáveres esperando confirmación. Los enfermos no están separados por tipo de mal. Aquí duermes al lado de quien tose sangre, de quien grita por fiebre cerebral o de quien no se mueve hace 2 días y nadie ha revisado si respira. Un olor denso te golpea en cuanto cruzas la puerta. Es el aroma de lo antiguo, lo fermentado, lo podrido. Es mezcla de vendas sin lavar, sudor rancio, pus seco, inciensos baratos y la descomposición lenta de quienes esperan lo inevitable. Y por si acaso te queda alguna ilusión, también hay ratas. Grandes, confiadas, como si pagaran alquiler. Una incluso te mira sin miedo, como diciendo, ¿nuevo? Bienvenido. Dato curioso, muchos hospitales medievales eran administrados por órdenes religiosas. Monjes y monjas cuidaban a los enfermos como una forma de caridad cristiana. Pero eso no significa que supieran medicina. Sus herramientas eran más espirituales que científicas, oraciones, reliquias, cánticos, y, ocasionalmente, una sangría hecha con cuchillo de cocina. Te colocan en un rincón. Hay una cortina mugrienta que te separa de un hombre que grita cada vez que respira. Nadie lo mira. Parece que lleva así días. Tú intentas moverte, pero te detienes al sentir una punzada punzante en el pecho.
Tal vez es el cataplasma. Tal vez es tu cuerpo diciendo, basta. Un fraile viene a verte. Lleva una cruz colgada al cuello, una sonrisa amable y un cubo con agua que claramente no es potable. Te toca la frente. Frunce el ceño. Y dice algo que te hiela la sangre, este necesita las oraciones largas. Ya sabes lo que eso significa. Los historiadores aún discuten si los hospitales medievales servían más como centros de aislamiento que como lugares de sanación real. Algunos sugieren que su función principal era evitar que los enfermos murieran en la calle, frente a todos. Una forma de ocultar la fragilidad humana, no de fortalecerla. Te pasan una mezcla que llaman vino curativo. Sabe a vinagre con hongos. Quema un poco, lo que casi se agradece, al menos sientes algo. Luego, una monja te da una bendición. Hace la señal de la cruz en tu frente. Sus manos están frías, y sus ojos no parecen esperanzados. A tu lado, un joven no deja de toser. Tose sangre. Cada estallido parece sacar un poco de su alma. Alguien le da un pañuelo. Él lo usa, lo dobla, lo guarda. Nadie lo lava. Al día siguiente, lo vuelven a usar. Hay un anciano al fondo que ya huele mal. Nadie se acerca. Dicen que la peste se ha llevado a 4 esta semana. Nadie está seguro. Nadie quiere confirmar. Pero todos lo saben. El hospital es un teatro silencioso donde cada cama es un acto distinto del mismo drama, la espera. Te preguntas cuánto tiempo estarás aquí. Si alguien te sacará. Si lograrás caminar otra vez. Si la fiebre bajará. Si sobrevivirás al próximo turno de sangría. Pero sobre todo, te preguntas cómo este lugar puede llamarse hospital. Porque no hay esperanza aquí. Solo paredes, plegarias, y gente demasiado cansada para llorar. Y mientras el sol se filtra apenas por una rendija, ves cómo el polvo baila en el aire, como si la vida aún quisiera aferrarse a este sitio. Y tú, con los párpados pesados, te duermes otra vez. No porque estés mejor, sino porque, por ahora, dormir es lo único que puedes hacer para no sentir. Te despiertan con un ruido metálico. No es una campana, aunque podría serlo. Es el chirrido de una bandeja llena de instrumentos que preferirías no ver tan temprano, o nunca. El barbero cirujano ha llegado. Otra vez. El título suena impresionante, pero en realidad, este hombre es una mezcla de peluquero, dentista, veterinario de oportunidad, según cuentan, experto en abrir cuerpos sin matarlos inmediatamente. Viene con su mandil manchado, unas tijeras, un bisturí oxidado, y un humor peculiar. Hoy estás con mejor color. Perfecto para una buena sangría. Tú no sabes si es broma o amenaza. En el siglo XV, el médico de verdad, ese que había estudiado en una universidad, era un lujo inaccesible para casi todo el mundo. Eran pocos, costaban mucho y, a menudo, ni siquiera tocaban al paciente. Su trabajo era teorizar, diagnosticar desde lejos, y recitar nombres latinos de enfermedades inventadas. En cambio, el barbero, ese sí te ponía las manos encima. A veces demasiado. Los historiadores aún debaten qué era peor, si los tratamientos inofensivos pero inútiles de los médicos sabios o los procedimientos prácticos y peligrosos del barbero. Tú, acostado en esta cama de paja, tienes una opinión clara, ambos dan miedo. El barbero te inspecciona el brazo. La herida de la sangría anterior sigue abierta. Está bien, dice, así respiran los demonios. Tú parpadeas. ¿Respirar? ¿Demonios? ¿Qué? Antes de que puedas procesarlo, empieza a preparar otra mezcla, cera caliente con hierbas. Te la va a poner en el pecho. Para el aire atrapado, según él. Huele a bosque podrido y humo de fogata vieja. Arde, como si te marcaran con una pequeña luna de fuego. No gritas. Ya no tienes energía. Y es entonces cuando recuerdas algo que habías oído, que los ricos, cuando enfermaban, no venían a estos hospitales. Ellos tenían médicos privados que iban a sus casas, con guantes de cuero fino y frascos de vidrio traídos de Italia. Usaban palabras como flebotomía controlada o infusión de sándalo, y si el paciente moría, al menos lo hacía entre sábanas limpias. Tú,
Tú tienes el colchón lleno de bichos y la esperanza colgando de un clavo oxidado. Dato curioso, en algunas ciudades, había jerarquías médicas tan marcadas que los cirujanos no podían hablar con los médicos a menos que fueran presentados por un noble. Así de seria era la división entre el que teoriza y el que corta. En tu caso, tienes al que corta. El barbero limpia sus herramientas con vino barato. Lo considera desinfectante. Tú consideras que te están preparando para un segundo asalto. Y, por supuesto, lo que viene ahora es el enema purificador. Sí. Tal como suena. Porque según los textos médicos más respetados de la época, muchos males venían del estancamiento en el intestino. Así que, sin muchos rodeos, te dan un tubo, una bolsa de cuero llena de agua tibia con ajenjo, y la indicación de que te aguantes lo que puedas. Qué elegante forma de empezar el día. Te preguntas cuántos de estos tratamientos realmente ayudan. Porque hasta ahora, cada cura se siente más como castigo. Los sangrados te debilitan, las cataplasmas te queman, los brebajes te revuelven el estómago, y ahora, esto. Pero nadie duda. Todos siguen el proceso como si fuera sagrado. Como si doler fuera parte de sanar. Y quizá, en parte, lo es. El dolor es tangible. Es algo que puedes entender. A diferencia de la enfermedad, que es difusa, invisible, traicionera. El dolor, al menos, te dice que estás vivo, por ahora. Una monja pasa y deja a tu lado un pequeño crucifijo de madera. Lo pone en tu almohada y te hace una señal de bendición sin mirarte. Como quien planta una flor en una tumba. Te preguntas si para ella ya estás muerto. Y sin embargo, resistes. No por valentía, sino porque no tienes otra opción. Tu cuerpo sigue aquí. Tu mente flota entre sueños febriles donde bailas con esqueletos vestidos de médicos y te sirven sopa en calaveras. No es exactamente reconfortante, pero tiene cierta lógica interna. El barbero regresa. Revisa tu pulso con 2 dedos ásperos. Dice algo sobre mejoría. Pero tú sabes que su concepto de mejor es, como mínimo, discutible. Igual, asientes. Porque a estas alturas, cualquier esperanza, por absurda que sea, vale la pena. Cae la noche. Y con ella, el silencio lleno de toses, rezos y jadeos de los otros enfermos. Afuera, el viento sopla contra las paredes de piedra. Y tú, cubierto por trapos, con restos de sangre seca en el brazo, sientes que, al menos por hoy, sigues aquí. La tos del hombre a tu lado ya no es solo constante, es rítmica. Como un reloj de arena sin arena. Cada exhalación sacude la cortina mugrienta que los separa. No lo ves, pero puedes imaginar su pecho hundirse con cada espasmo. Has dejado de contar las veces que tosió sangre. Pero lo que sí sabes es que, si alguien dice la palabra peste, todo va a cambiar. Y así ocurre. Alguien la dice. No sabes quién. Tal vez una enfermera. Tal vez un visitante que olió lo que no debía. No importa. Porque esa palabra, en el siglo XV, tiene el peso de una campana de funeral. Peste. No necesita apellido. No importa si es bubónica, pulmonar o inventada. Con solo decirla, el hospital entero se tensa como un alambre oxidado. Las cortinas se corren. Las camas se aíslan. Tú, que estabas apenas aferrado a un pedazo de manta, ahora estás atrapado en un rincón sin visitas, sin atención, sin nada. Te han señalado. Y aunque no tosas sangre, aún, eso no importa. La culpa por proximidad es más fuerte que cualquier evidencia. Te cubren con una tela húmeda empapada en vinagre. La llaman protección contra los miasmas. Al parecer, el vinagre lo cura todo, fiebres, infecciones, malas vibras. Alguien quema hojas de laurel en la esquina. El humo te hace toser más que la fiebre. Pero nadie se detiene. Han entrado en protocolo de peste. Dato curioso, durante los brotes de peste, se creía que el aire estaba corrompido. Por eso, se usaban perfumes, humo de hierbas, y hasta se paseaban animales vivos, como cabras o gallinas, para distraer al mal. Algunos incluso llevaban flores en las narices, literalmente, que es de donde viene la frase a pocket full of posies. Y mientras tú sufres bajo la manta húmeda,
Escuchas la palabra maldita otra vez. Esta vez más baja. Más seria. Ya no es un rumor. Ahora es diagnóstico. Los historiadores aún discuten si todos los casos catalogados como peste realmente lo eran. Algunos creen que muchas otras enfermedades fueron englobadas bajo ese término por miedo o desconocimiento. Pero en tu realidad, eso da igual. Si te dicen que tienes peste, nadie se va a quedar a comprobar el tipo exacto. Una comitiva entra. No llevan máscaras de pico, eso vendrá en siglos posteriores, pero sí llevan una distancia que duele más que cualquier cuchillo. Un hombre alto, con túnica oscura, lee una oración rápida. No mira a nadie. Solo señala con el dedo, y su ayudante empieza a tapiar una parte de la sala. Sí. Tapiar. Con madera, clavos y un martillo que parece más un verdugo que una herramienta. A ti te dejan del lado o malo. Intentas protestar, pero tu voz es un hilillo de aire. La fiebre no te ha dejado fuerzas. Tus labios se mueven, pero el sonido no llega. Como un sueño en el que gritas sin emitir un solo sonido. Nadie te escucha. O peor, nadie quiere escucharte. Una mujer llora en la cama de enfrente. No por su fiebre, sino porque su hijo ha quedado del otro lado de la madera. Te das cuenta de que, en un hospital del siglo XV, el aislamiento no es una medida médica, es una condena. Una forma de cortar lazos antes de tiempo. Te tumbas de nuevo. El catre cruje. Una rata te pasa cerca del pie. La miras, y por un segundo envidias su libertad. Ella no tiene fiebre. No la van a sellar en una sala con enfermos olvidados. Alguien susurra una plegaria. Otra persona canta suavemente, como si estuviera meciendo a un bebé. La oscuridad avanza en la sala, no solo porque cae la noche, sino porque la desesperanza es una sombra densa. Un sacerdote entra del lado opuesto. Bendice desde lejos. No se acerca. Su fe no llega tanto. Pero te deja una hostia seca en la mesa, por si te sientes fuerte. No puedes tragar. Pero agradeces el gesto, o al menos eso quieres creer. Todo huele a encierro. A humedad y a oraciones sin respuesta. Una monja se atreve a dejarte una toalla limpia. Te sonríe. Esa sonrisa, aunque breve, te golpea más que el martillo en la madera. Porque es humana. Porque es real. Porque te hace recordar que, aunque estés en el lado equivocado de la peste, todavía eres una persona. ¿O lo eras? Te preguntas si este será tu último hospital. Si te olvidarán en esta sala tapiada. Si mañana, al amanecer, alguien vendrá a ver si sigues vivo. O si solo volverán cuando el olor sea imposible de ignorar. Pero por ahora, lo único que puedes hacer, es dormir. La oscuridad se ha vuelto un segundo párpado. El aire está quieto, demasiado quieto. Como si el mundo allá afuera hubiera decidido continuar sin ti. Has perdido la noción del tiempo. ¿Un día? ¿2? Quizás más. Te despiertas de vez en cuando entre sudores y delirios, solo para ver sombras moviéndose al otro lado de la cortina, o para oler algo que no sabes si es medicina, o muerte. Y justo cuando crees que no puede haber nada peor, llega lo que llaman la cura verdadera. Una mujer se acerca con un cuenco humeante. Lleva un delantal manchado y el ceño fruncido como si tu existencia le causara dolor de cabeza. Dentro del cuenco hay una mezcla espesa, de color incierto, entre marrón, verde y algo que podría ser óxido. Huele, bueno, como si una cabra hubiera tenido una noche difícil y vomitara directamente en tu cara. Tómalo todo, ordena. Para sacar el mal del estómago. No preguntas. No puedes. Apenas tomas el cuenco con manos temblorosas y dejas que el líquido entre. El sabor es indescriptible. Amargo, ácido, grasoso, y con textura. Algo se desliza por tu lengua y no tienes la menor idea de si era una hoja, un pedazo de raíz o un insecto disecado. A estas alturas, tampoco te importa. Tragas, porque eso es lo que te queda. En el siglo XV, los remedios eran una combinación de intuición, superstición, y una pizca generosa de repugnancia. Si sabía horrible, probablemente funcionaba. Esa era la lógica. Y por eso,
La lista de ingredientes de un tratamiento típico incluía cosas como orina envejecida, estiércol de animal, grasa de cerdo rancia y sangre de paloma. Ah, y no olvidemos el plomo molido. Muy popular. Dato curioso, en varios manuscritos de medicina medieval, el uso de orina humana como ingrediente era común. No solo para beberla, que sí, lo hacían, sino para lavarse heridas o enjuagarse la boca. Se decía que la orina del donante adecuado tenía propiedades curativas. ¿Qué es un donante adecuado? Nadie lo sabía. Pero seguro no querías ser voluntario. Mientras tratas de no vomitar lo que acabas de beber, alguien más entra con una pomada para aliviar los humores de la piel. Huele peor que el anterior. Esta vez, es una mezcla de cebolla fermentada, manteca y resina. Te la untan en el pecho, en los pies, en la frente. No escapa ningún rincón. Estás cubierto de remedio, o quizás de castigo. Lo que sea, se pega a ti como una segunda piel y empieza a picar. A quemar. A recordarte que aún tienes nervios funcionando. Los historiadores aún debaten cuántos de estos tratamientos hacían algo realmente útil. Algunas hierbas, como el ajenjo o el hisopo, sí tienen propiedades medicinales. Pero se usaban mezcladas con tantas otras cosas que el efecto probable era más el de una tortura leve que una cura real. Tu estómago se revuelve. Te das vuelta en el catre y expulsas todo. El vómito cae en el suelo de tierra y se mezcla con sangre seca y restos de quién sabe qué. Nadie corre a ayudarte. Alguien te lanza un trapo desde lejos. El mensaje es claro, límpiate si puedes. Si no puedes, pues, que lo limpie la muerte. Hay un rumor entre los enfermos, dicen que algunos sanan. Que hay un hombre al fondo de la sala que volvió a caminar después de tomar una infusión de plumas quemadas. Otro juró que sobrevivió gracias a los rezos de una virgen pintada en una tabla. La esperanza en este lugar es como un humo espeso, difícil de respirar, pero imposible de ignorar del todo. Y sin embargo, tú no esperas ya. Solo observas. Cada nuevo remedio es más extraño que el anterior. Una mujer pasa con un puñado de sal y un huevo. Lo frota contra tu pecho murmurando algo en latín roto. Luego lo rompe en un cuenco y mira la yema como si leyera tu futuro. No te lo dice. Solo se va. Empiezas a perder la noción de lo que es tratamiento y lo que es ritual. Te cuelgan amuletos, te hacen inhalar humo de pelo de burro quemado, te rocían con agua de rosas que claramente no ha tocado una rosa en su vida. Uno de los ayudantes pone un sapo seco en tu almohada. Dice que te absorberá la enfermedad. Lo miras. El sapo también parece pedir ayuda. El lugar entero es un desfile de curas que te arrancan un poco más de humanidad. Ya no hueles a ti mismo. Hueles a cebolla, vinagre y derrota. Pero ahí sigues, acostado, respirando de a poco, con cada nuevo ungüento llevándose una parte de ti. Y aunque tu cuerpo grita por descanso, por algo fresco, por un silencio sin lamentos, sabes que aún no es el final. Porque mientras sigan trayendo remedios, aunque sean absurdos, aunque sean asquerosos, es señal de que aún están intentando salvarte. O al menos eso quieres creer. Hoy, por primera vez en días, alguien pronuncia tu nombre. No el enfermo de la esquina o el de la tos débil. Tu nombre completo, como si eso bastara para traerte de regreso desde ese lugar borroso donde te has estado hundiendo. Te giras lentamente, como una hoja arrastrada por el viento. Es una monja. No es joven, pero su voz tiene algo de firmeza. Lleva un tazón en las manos. No humea. No apesta. No parece peligroso. Es caldo de hueso, dice, como si fuera una ofrenda sagrada. Con cebada. No suena medicinal. Suena como hogar. Te ayuda a sentarte. Tus músculos protestan, tus huesos crujen, pero lo logras. El calor del líquido te reconforta antes de probarlo. Y al llevarlo a los labios, no te desmayas, ni vomitas, ni ves visiones. Solo tragas. Y por primera vez desde que llegaste al hospital, algo no te hace daño. No es una cura milagrosa. Pero es comida. Y en el siglo XV, eso ya es medicina. La alimentación de los enfermos solía limitarse a lo más básico: pan rancio, sopa aguada,
y en ocasiones especiales, queso duro como ladrillo. A los pobres les tocaban los restos, y si estabas en cuarentena, bueno, con suerte alguien te lanzaba una manzana podrida por la ventana. Dato curioso, había un libro de reglas monásticas que detallaba que debían comer los enfermos en los hospitales religiosos. Y aunque muchos platillos parecían más castigos que alivios, como pescado seco en vinagre, al menos se reconocía que un cuerpo famélico no podía sanar. Eso ya era decir mucho. Después del caldo, te limpian el rostro con un paño húmedo. El agua está tibia. Sientes algo muy cercano a ternura. Como si alguien, por un momento, se negara a rendirse contigo. No preguntan si estás mejor. Solo hacen lo que toca, nutrirte, limpiarte, volverte a acostar. Y tú, sin palabras, solo puedes asentir. Al caer la tarde, escuchas un canto. Viene del otro lado del hospital, donde los pacientes que aún pueden caminar se reúnen a rezar. No sabes la letra, pero la melodía te acaricia el pecho como un bálsamo. Es suave, repetitiva, casi hipnótica. Algo en ella calma el temblor en tus extremidades. No es que la fiebre se haya ido, es que por un rato, no le das importancia. Los historiadores aún discuten cuánto del alivio que experimentaban los enfermos se debía a cuidados reales, y cuánto a la fuerza del consuelo espiritual. En una época donde la ciencia era incierta y el dolor constante, la fe era el último bastión de esperanza. Aunque no te curara, te permitía resistir un poco más. Más tarde, un fraile te deja algo en la mano, un pequeño trozo de madera tallada en forma de cruz. Para el cuello dice: no hay promesas, solo el gesto. Lo aceptas. No sabes si crees en santos, milagros o reliquias, pero una parte de ti necesita sostener algo que no sea tu propia piel. Esa noche no hay gritos. Solo tos intermitente, pasos lentos, y el crujido del viento golpeando el portón. Es lo más cercano al silencio que has tenido en mucho tiempo. Cierras los ojos. No para escapar, sino para descansar. Y algo cambia. No estás mejor. Pero ya no estás peor. Y eso, en este lugar, es una victoria. El amanecer entra tímido por una rendija en la pared de piedra, rayando el suelo con una línea de luz pálida. Tu cuerpo aún duele, tu aliento sigue corto, pero hoy, respiras. Sin ayuda. Sin que te fuercen una infusión misteriosa. Solo tú, en silencio, llenando los pulmones como si el aire no te costara monedas. No es la salud. Es otra cosa. Una tregua. Y entonces, como si el destino quisiera recordarte dónde estás, alguien muere. No con dramatismo. No con gritos. Solo un suspiro. Un sonido hueco, casi elegante. Lo escuchas sin querer, desde tu rincón. Un segundo está ahí, el siguiente, ya no un monje pasa al rato. Cubre el cuerpo con una sábana, bueno, un trapo grande, y hace la señal de la cruz. No hay llanto. No hay ceremonia. Solo la eficiencia de quien ya lo ha hecho demasiadas veces. La muerte, en un hospital del siglo XV, es parte del mobiliario. Alguien murmura, otro más. Otro. Como si fueran piezas de un juego en el que ya no se gana. Y tú lo ves. No directamente, pero lo sabes. Que ese cuerpo ya no respira. Que ese catre estará vacío por unas horas, hasta que lo ocupen de nuevo. Porque siempre hay alguien esperando cama. Dato curioso, muchos hospitales de la época tenían un área llamada moridero. Así, sin eufemismos. Era donde colocaban a los que ya no se esperaba curar. Una antesala a la fosa. Literalmente. A veces incluso se construía junto al cementerio para facilitar el proceso. Más cómodo para todos, menos para el muerto. Te preguntas si tú también estuviste ahí. Si ese rincón donde te dejaron al principio era el moridero. Si solo estás aquí todavía porque nadie se molestó en revisar si ya habías partido. Y eso, aunque triste, te da una risa baja, seca, sarcástica. Sobreviviste por descuido. Qué ironía tan medieval. Los historiadores aún discuten si esta indiferencia frente a la muerte era resignación cultural o pura estrategia sanitaria. Porque en una época donde la esperanza de vida apenas superaba los 30 años,
La muerte era más visitante que enemigo. No se la temía. Se la esperaba, se le daba espacio, se la barría después. Esa mañana, en señal de algo que llaman progreso, te dejan sentarte. No solo en la cama. En un banco, al lado de una pared tibia por el sol. Un asistente, con manos rugosas y voz ronca, te ayuda a moverte. Tus piernas flaquean, claro. Son como ramas dobladas por el invierno. Pero ahí están. No te fallan del todo. Y lo que ves, sentado, es otra perspectiva del infierno. La sala abierta. Las camas, algunas vacías, otras con gente que no se mueve. Los pasillos con huellas de lodo, sangre y hierbas aplastadas. El altar pequeño al fondo, donde una vela permanece encendida día y noche, aunque nadie la reemplace. Y los cuidadores, siempre con prisa, siempre con la mirada baja. Como si al no mirar directo a la enfermedad, ésta no pudiera alcanzarlos. Una monja se acerca con una palangana. Te lava las manos. Usa jabón. Jabón verdadero. Es raro, suave, casi olvidado. Y mientras te frota los dedos, dice algo que no entiendes. Su tono es neutral, como si hablara sola. Pero luego, al irse, deja una frase que se queda pegada a tu piel como el agua: ya pasaste lo peor. ¿Lo peor? Tal vez. O tal vez no. Porque hay un nuevo rumor, hay sarna en la sala contigua. Y disentería en la del piso de abajo. Y, según una visitante desesperada, una fiebre maldita que ha cruzado la ciudad y no perdona ni a los sanos. Así que, puede que el peor momento sea una categoría en constante evolución. Y aún así, tú estás ahí. Más hueso que carne. Más recuerdo que cuerpo. Pero estás. Lo suficiente para ver cómo una enfermera intenta hacer reír a un niño que tiene una venda en la cabeza. Lo suficiente para oler pan fresco desde la cocina del convento. Lo suficiente para notar que una de tus uñas ha empezado a crecer otra vez. Detalles minúsculos. Sí. Pero en este lugar, cada detalle es una victoria microscópica. Y mientras observas el rayo de sol colarse por la misma rendija que ayer, te das cuenta de algo que no habías sentido desde que caíste enfermo. Tal vez, solo tal vez, estás empezando a sanar. Hoy, por primera vez desde que llegaste a este hospital de piedra, te ofrecen salir al patio. Un poco de aire fresco, dice la monja que te lo propone, como si te estuviera regalando un pedazo del cielo. Y tú, que ya casi te habías fusionado con tu camastro, apenas puedes creerlo. Salir. Ver el cielo. Sentir el sol. Caminar, bueno, arrastrarte. Te ayudan, claro. Un ayudante te sostiene del codo, otro te pone un trapo húmedo en la nuca, como si fueras un noble y no un montón de fiebre mal cocida. Tus pies tocan el suelo con la gracia de 2 sacos de harina a medio abrir, pero avanzas. Lento. Torpe. Pero avanzas. Y entonces, cruzas el umbral, y el mundo cambia. No hay perfume caro ni medicina milagrosa que se compare con ese primer soplo de aire sin paredes. El olor a hierba seca, el leve crujido de la grava, el canto agudo de un pájaro que no conoce tus penas. Por un instante, tu cuerpo olvida el peso del dolor y recuerda algo parecido al placer. El patio no es grande. Apenas unos metros de tierra apisonada, rodeados de un muro bajo y una hilera de plantas que apenas sobreviven. Hay otras personas allí. Algunas sentadas, otras caminando en círculos como almas que aún no saben si deben quedarse o irse. Una anciana cose algo con dedos temblorosos. Un joven sin pelo en la cabeza escribe en una tablilla de cera, con tanto cuidado que parece que su vida depende de cada letra. Nadie habla. Todos están en su mundo. Pero al verte, varios levantan la vista. Te miran. Y tú entiendes lo que significa, te reconocen como uno de ellos. No como un recién llegado, sino como un sobreviviente en formación. Dato curioso, los hospitales medievales a veces incluían jardines pequeños no por razones médicas, sino espirituales. Se creía que la naturaleza acercaba el alma a Dios. Pero, de forma accidental, estos espacios servían también como zonas de recuperación real. Porque ver algo verde, moverse un poco, respirar aire no viciado, era mejor que cualquier cataplasma.
Te sientas en un banco. Está tibio por el sol. Una sensación casi olvidada. Te quedas ahí, con los ojos entrecerrados, sintiendo la vida moverse alrededor sin tener que hacer nada. Y eso, ese silencio sin fiebre, se siente como un lujo mayor que el oro. Al poco rato, se te acerca un hombre. No lleva hábito, ni bata, ni cruz. Es joven, moreno, con una cicatriz en la mejilla. Se presenta como aprendiz de herborista. Te ofrece un trozo de raíz seca envuelto en tela. Para chupar dice: calma la garganta. Lo tomas. Tiene gusto a tierra húmeda, pero algo en él te reconforta. No porque cure, sino porque es un gesto. Los historiadores aún debaten cuánto sabían realmente los herboristas de la época. Algunos eran meros recolectores de hierbas, otros verdaderos boticarios con conocimientos transmitidos de generación en generación. Pero todos compartían algo, una relación cercana con la tierra. Y en estos tiempos, eso era casi una forma de magia. El aprendiz se queda un rato contigo. Te habla del orégano para la digestión, del tomillo para el pecho, de una flor amarilla que solo crece en primavera y que asusta a los malos sueños. Tú asientes, no porque sepas si es cierto, sino porque su voz es suave y su presencia, curiosamente, no molesta. Le preguntas si hay cura para lo que tienes. Él se encoge de hombros. No lo sé, dice. Pero a veces, si no sabes el nombre del mal, es mejor dejar de nombrarlo. Y eso te parece, extrañamente, una de las cosas más sabias que has oído aquí. La luz cambia. El sol baja. La monja regresa, te toca el hombro, te sonríe. Hora de volver adentro. El ayudante te ofrece el brazo y esta vez, aunque no lo necesitas tanto, lo tomas. Porque estás cansado, pero no rendido. Porque volverás a ese camastro, pero ya no como antes. Porque has estado afuera. Y eso lo cambia todo. De vuelta en tu camastro, todo te parece un poco más tolerable. La paja aún pica, el aire aún huele a humanidad cocida en su jugo, pero ya no lo sientes como una sentencia. Sino como el precio de haber estado afuera, aunque fuera solo una hora. Tu cuerpo sigue frágil. Cada movimiento es una negociación con los músculos. Pero hoy no tiemblas tanto. Hoy tu aliento no se corta con cada frase. Hoy te sientes un poco más, tú. Y entonces, sucede algo inesperado, te piden que ayudes. No mucho, claro. Nadie espera milagros de un paciente que hace 3 días parecía un fiambre tibio. Pero una de las monjas, la que parece tener 3 vidas gastadas y media taza de paciencia, te entrega una jarra de agua. Llévasela al hombre de la ventana, dice. Su tono no deja espacio para preguntas. Tomas la jarra. Pesada como si llevara dentro el océano entero. Caminar esos 10 pasos es una odisea. Pero lo haces. Y al entregársela al hombre, un anciano con las manos como ramas secas, él levanta la vista y asiente. No te da las gracias. No le hace falta. El gesto basta. Hay complicidad en la mirada. Como si dijera, bienvenido al club de los que no se murieron. Ese pequeño acto cambia algo dentro de ti. Porque ayudar, aunque sea así de mínimo, te devuelve una parte de lo que perdiste al enfermar, dignidad. Hasta ahora, solo habías recibido comida, toques, pociones, atención. Incluso los más raros y desagradables de esos cuidados eran algo que te hacían. Pero ahora, tú haces. Dato curioso, en muchos hospitales medievales, los pacientes que se recuperaban un poco eran reclutados para tareas menores, alimentar a otros, limpiar, rezar en voz alta o simplemente hacer compañía. No solo era una forma de reducir la carga del personal, era también una forma de reintegrar al enfermo al tejido humano. Ese día haces 3 viajes con agua. 1 con pan. Y recoges una escudilla caída del suelo. Pequeños gestos, sí, pero gestos al fin. Y por cada uno, alguien te mira. Con sorpresa primero. Luego con algo que casi parece respeto. Eres el enfermo que ya no solo recibe. Eres útil. Los historiadores aún discuten si este tipo de participación era terapéutica por diseño o solo una forma de explotar la mano de obra disponible.
Pero lo cierto es que, desde tu camastro, eso da igual. Porque ser parte del lugar, y no solo parte del problema, te hace sentir mejor que cualquier infusión de ajo con estiércol. A la hora de la oración, te permiten asistir a la pequeña capilla. Caminas con el grupo, arrastrando los pies, pero con la frente un poco más alta. Te sientas en una banca de madera dura. Escuchas los cánticos latinos, que se alargan como humo de incienso en la sala. No entiendes las palabras, pero entiendes la intención: unir, calmar, invocar algo más grande que las paredes de piedra. Y mientras los demás cierran los ojos, tú los mantienes abiertos. Observas los rostros, marcados por cicatrices, por fiebre, por años sin clemencia. Y aún así, todos ahí. Vivos. Medio rotos, sí, pero vivos. Una monja canta con voz quebrada. La melodía es triste, pero dulce. Como si recordara que la tristeza no es el fin del mundo. Solo una parte inevitable del viaje. Al volver a tu cama, pasas por el corredor donde antes oías los lamentos más fuertes. Hoy, hay silencio. No porque no haya sufrimiento, sino porque todos están dormidos. O agotados. O en paz momentánea. Tú te detienes frente a una cama vacía. La de aquel joven que tose sangre. Ya no está. Ni él, ni sus mantas. No preguntas. No necesitas. Lo sabes. Y aún así, sigues caminando. No huyes de esa cama vacía. No cierras los ojos. Porque ahora sabes que la muerte no borra la vida. Solo la cierra. Y la tuya, por alguna razón, sigue escribiéndose. Cuando te acuestas, lo haces con una manta doblada bajo la cabeza. Tú mismo la colocaste. Es incómoda. Está áspera. Pero es tu decisión. Y esa libertad tan pequeña te parece, en este hospital, un lujo inédito. Respiras. 1, 2 veces. El aire entra sin trabas. Y aunque sabes que la fiebre puede regresar, que el mal puede encontrar caminos nuevos, también sabes algo más. No estás tan lejos de volver a ser tú. La lluvia llega con el amanecer. Fina, persistente, como una disculpa susurrada por el cielo. Golpea las losas del techo con un ritmo casi hipnótico, arrullando a los enfermos en un sopor tranquilo. Tú despiertas con la espalda húmeda, no por filtraciones, sino por sudor. Pero no es fiebre. Es el calor de haber dormido profundamente. Casi, cómodamente. El agua trae olor a tierra mojada, a hojas podridas, a madera húmeda. Un olor limpio, si se compara con lo que has respirado los últimos días. Te sientas, sin ayuda. Te frotas los ojos. Nadie corre a ver si sigues vivo. Buena señal. Y entonces escuchas un murmullo: alguien importante ha llegado al hospital. No un paciente. Un visitante. De los grandes. Lo sabes por el cambio de tono en las voces, por el ajetreo inusual, por las pisadas que no arrastran los pies, sino que caminan con decisión. Aquí, eso se siente como un terremoto. Aparece un grupo de personas bien vestidas, con capas de lana seca, botas de cuero, y rostros limpios. Huelen a lavanda. Eso solo puede significar dos cosas: o son ricos, o son médicos universitarios. O ambos. Uno de ellos, con una barba perfectamente recortada, observa la sala con una mezcla de interés científico y desprecio. Hablan en voz baja, pero con autoridad. Discuten síntomas, preguntan a las monjas, revisan a uno o dos enfermos, desde lejos. A ti, ni te miran. Lo cual, sorprendentemente, es un alivio. Dato curioso: en el siglo XV, los médicos con formación universitaria rara vez tocaban a los pacientes. Se guiaban por la orina, el color del rostro, o incluso por la posición de las estrellas. El contacto físico era trabajo de cirujanos o enfermeros. Los doctores eran, más bien, teóricos con túnicas elegantes y diagnósticos latinos. Los historiadores aún discuten cuán efectiva era esa medicina de libro. Porque muchos de esos galenos trataban más a nobles que a enfermos comunes. Pero en tu realidad concreta, cubierto de costras, con un diente flojo y hambre atrasada, no necesitas teoría.
Necesitas sopa y alguien que te ayude a ir al retrete. Uno de ellos menciona algo sobre melancolía crónica. Señala a una mujer que no ha hablado en días. Otro sugiere un sangrado. Otro dice que no, que lo indicado es encierro en oración y dieta de almendras. Tú piensas, o quizás, solo necesita no estar en una sala donde muere alguien cada noche. Pero claro, no tienes túnica ni pergaminos. ¿Qué sabrás tú? La comitiva se va tan rápido como vino. Dejan un aroma dulzón en el aire, y un silencio incómodo tras ellos. Como cuando se sacude una alfombra y queda el polvo flotando. Varios pacientes los miran con mezcla de esperanza y miedo. Otros ni se molestan. Ya han visto muchas visitas así. Y tú te preguntas si esas visitas cambian algo. Si traen recursos, ideas, consuelo. O si solo vienen a mirar de lejos el sufrimiento ajeno. Como quien observa una tormenta desde una torre de piedra. Una monja se acerca con una expresión resignada. Dijeron que estás fuera de peligro, te informa, como si te estuviera anunciando que el pan de hoy será más duro que ayer. No hay emoción. Solo rutina. Pero para ti, esas palabras son música medieval de la mejor calidad. Fuera de peligro. Eso no significa sano. Significa que ya no te esperan en la fosa. Que pueden dejar de vigilarte. Que eres lo suficientemente fuerte para no ser prioridad. Y en este hospital, eso es un ascenso. Esa tarde te dan pan sin moho. Un trozo pequeño, duro, pero limpio. Lo comes como si fuera un manjar. Luego te dan permiso de moverte por el pasillo principal. Ya no como paciente, sino como un recuperado en observación. Un título rimbombante para alguien que aún no puede subir escaleras sin ver estrellitas. Pero tú lo aceptas como una medalla. El pasillo tiene una ventana. Pequeña, con barrotes, como una celda disfrazada. Pero desde allí puedes ver la calle. Carros de heno. Gente. Gatos. Vida normal. Lejos, pero posible. Y te preguntas si pronto podrías salir tú también. No hoy. Pero pronto. Y mientras contemplas ese fragmento de mundo, algo en ti se reorganiza. Como si tu alma, después de semanas desordenada y temblorosa, encontrara otra vez su forma original. No serás el mismo. Lo sabes. Hay algo en tu espalda, en tu mirada, que ha cambiado. Como si hubieras dejado partes de ti en cada fiebre, en cada ungüento, en cada noche sin sueño. Pero aún eres tú. Y eso, al final del día, importa más que cualquier diagnóstico. Hoy te despiertas antes que el resto. No hay cánticos, ni pasos, ni sonidos de cucharas raspando cuencos. Solo el crujido tenue de las vigas y tu respiración, que por fin suena como debería sonar, constante, sin silbidos, sin esfuerzo. Y en medio de esa calma inédita, te sorprendes haciendo algo impensable hace apenas días, estirarte. Despacio, claro. Sin alardes. Pero ahí está, el primer bostezo largo en semanas. Una monja te encuentra ya sentado, mirando la pared como si fuera una obra de arte. Te ofrece una sonrisa y un cuenco con gachas. Esta vez, hay miel encima. No mucha. Pero suficiente para sentirte parte del mundo de los vivos, no del de los casi. Te la comes lento, saboreando cada cucharada como si fuera banquete real. Después del desayuno, alguien menciona una palabra que no habías escuchado desde que llegaste. Alta. Sí. Alta médica. El permiso, no para correr por los campos ni volver a tu casa como si nada, sino para dejar el hospital. Te dicen que podrías marcharte en 2 días. Que ya no necesitas observación constante. Que hay otros que sí. La noticia te golpea suave, como una ola tibia. Te deja sin habla. No porque no la esperabas, sino porque no sabías cuánto la deseabas. Dato curioso, en el siglo XV, recibir el alta era un acontecimiento casi tan complejo como entrar. No era solo una decisión médica. Requería, a menudo, autorización de la Iglesia, revisión del estado del paciente por varias manos y, a veces, incluso una pequeña ceremonia de bendición. Marcharse del hospital era casi como nacer de nuevo.
Los historiadores aún discuten si estos egresos eran siempre voluntarios. En muchos casos, especialmente cuando los hospitales estaban saturados, se alentaba discretamente a los pacientes más estables a marcharse antes de tiempo. Pero en tu caso, tú quieres irte. Con cada fibra de tu cuerpo. Claro que eso trae otro problema. ¿A dónde? No tienes una casa esperándote con cama limpia y sopa caliente. No hay familia mandando cartas ni amigos preguntando por ti. No sabes si tu rincón en la ciudad sigue siendo tuyo, o si alguien más lo ha ocupado. En este mundo, el espacio no se guarda. Se toma. Pero aún así, prefieres cualquier lugar al murmullo constante de los enfermos. Prefieres el frío del aire libre al calor pegajoso de estas paredes. Prefieres el ruido de los mercados al de la tos seca. Lo prefieres todo. Esa tarde, te asignan una tarea, ayudar en la cocina. No a cocinar, nadie está tan loco, pero sí a llevar agua, pelar cebollas, limpiar ollas. Y tú, con manos aún torpes y movimientos lentos, lo haces con una sonrisa medio escondida. No porque sea agradable, sino porque ya no estás postrado. Estás útil. Mientras pelas cebollas, te sientas junto a una mujer mayor que apenas habla. Tiene las manos tan arrugadas como las raíces que usan para hacer medicina. Ella pela sin mirar, como si su cuerpo supiera el ritmo aunque su mente ya no estuviera del todo aquí. De repente, te ofrece una pequeña bolsa de tela. Hierbas secas, dice. Para el sueño. Le agradeces. No sabes si realmente ayudan. Pero el gesto te reconforta. Es uno más en esa cadena de humanidad inesperada que has ido recogiendo en el hospital, un caldo, un trapo, una palabra amable, una raíz para chupar. Cosas pequeñas. Cosas que te reconstruyen. Esa noche, por primera vez, sueñas sin fiebre. No recuerdas qué. Solo que despertaste con la sensación de haber viajado. De haber ido y vuelto de un sitio donde ya no dolía el cuerpo. Y mientras los demás aún duermen, tú te pones de pie, caminas al rincón más cálido del hospital, y te sientas a esperar el amanecer. Porque ya no temes al día siguiente. Ahora lo esperas. El amanecer llega como un suspiro largo. No un estallido de luz, sino un arrastre suave del gris hacia el dorado. Y tú estás despierto para verlo. Por elección. Por deseo. Sentado cerca de la ventana pequeña, abrazando tu manta raída como si fuera una reliquia personal. No hay prisa, no hay fiebre, no hay latidos desbocados. Solo tú, la luz, y ese extraño silencio interior que no habías sentido en semanas. Hoy, te han dicho, es tu penúltimo día. Y eso, te pesa más de lo que esperabas. No es que quieras quedarte. No, nadie querría. Pero ahora que puedes irte, descubres que este lugar, feo, húmedo, sobrepoblado y lleno de lamentos, se ha convertido en algo parecido a un hogar. No en el sentido bonito. Más bien, en el sentido visceral. Es el sitio donde no moriste. Y eso lo convierte en sagrado. Mientras otros aún duermen, caminas por el pasillo, apoyándote en la pared cada 5 pasos. Tu andar es torpe, pero ya no parece el de un fantasma. Más bien, el de alguien volviendo de muy, muy lejos. Un viaje interior sin mapas, sin brújula, pero que te ha traído de vuelta con cicatrices invisibles. Al pasar frente a la sala de los recién llegados, te detienes. Observas a un niño, no más de 10 años, tosiendo en un rincón. Sus ojos están vidriosos, la frente brillante. Lo acompañan una mujer de rostro exhausto y otro enfermo que no hace más que rezar por lo bajo. No puedes hacer nada, lo sabes. Pero igual te quedas un momento. En silencio. Como quien deja una vela encendida. Dato curioso, en muchos hospitales medievales, no se separaban niños de adultos. Enfermedades, edades, géneros, todo convivía en la misma sala. No por crueldad, sino por falta de espacio. Pero esa mezcla forzosa creó algo extraño, una comunidad inesperada, donde el dolor ajeno se volvía cotidiano, y la compasión, reflejo. Hoy también te han asignado una tarea distinta. Debes ayudar a llevar ropa sucia al río. Sí, caminar fuera. No libre, pero casi.
2 ayudantes y un burro viejo serán tu compañía. Aceptas sin pensarlo. Porque salir, así sea a mojarte los pies entre piedras y barro, es otra forma de volver a sentir que el mundo continúa. El trayecto hasta el río es corto, pero lleno de sensaciones olvidadas. El viento fresco en la cara. El canto agudo de las aves. El aroma a pasto húmedo y a humo lejano. Te abruma, un poco. Como si tus sentidos, desacostumbrados al movimiento, necesitaran reajustarse. Pero sigues. Paso a paso. Como quien redescubre el mundo. Y cuando llegas al río, el agua está fría. Tan fría que te hace reír. Una risa baja, entre dientes, casi tonta. Pero risa al fin. Metes las manos en el agua, salpicas sin querer, ves flotar hojas secas. El burro te mira con resignación. Uno de los ayudantes canta algo sin letra. El otro fuma algo que huele a eucalipto rancio. La escena es fea, imperfecta y absolutamente perfecta. Los historiadores aún discuten si estos paseos de tarea eran terapéuticos o solo formas prácticas de poner a trabajar a quien ya no estaba a punto de morir. Lo cierto es que, en tu caso, ha funcionado. Porque ahí, con los pies en el barro, las manos húmedas y la espalda adolorida, te sientes más humano que en semanas. De regreso, te detienes para mirar una flor amarilla creciendo entre 2 piedras. Pequeña, irrelevante. Nadie la notaría. Pero tú la ves. Y la recuerdas. Porque eso haces ahora, recordar. Oler. Registrar. Como si cada cosa que ocurre fuera parte de una colección de vida que no sabías que estabas armando. Esa noche, al volver al hospital, te ofrecen un poco de vino aguado con la cena. Una celebración, dicen. Solo un poco. Apenas un sorbo. Pero suficiente para brindar en silencio contigo mismo. Por haber llegado hasta aquí. Por no haber olvidado quién eras, ni qué sabías hacer con una cuchara, ni cómo se reía la garganta. Y mientras te recuestas, más por costumbre que por necesidad, piensas en lo extraño que es despedirse de un sitio que odiaste al llegar y que ahora, de algún modo inexplicable, no quieres abandonar del todo. Porque al final, este hospital no fue solo donde te enfermaste. Fue donde volviste a empezar. Despiertas con un cuervo posado en la repisa de la ventana. No hace ruido. Solo te observa, como si estuviera tomando nota mental de tu estado. Tú le devuelves la mirada, y por un momento, sientes que ambos han sobrevivido a más cosas de las que pueden contar. Luego se va, con un aleteo brusco que remueve el aire rancio de la sala. Un adiós sin dramatismo. Hoy es el día. Tu último día aquí. Lo sabes antes de que nadie te lo diga. Lo sientes en los huesos. En la forma en que los pasos de los demás suenan un poco más lejanos. En cómo nadie te trae una poción, ni te toma el pulso, ni te pregunta si dormiste. No porque hayan olvidado, sino porque ya no eres responsabilidad suya. Tú eres, oficialmente, un egresado. No tienes túnica limpia, ni una carta de despedida, ni siquiera zapatos decentes. Pero tienes tus piernas, temblorosas pero firmes, y una bolsa con algunas cosas útiles, un paño, un poco de pan seco, la cruz de madera que alguien te dio, y una mezcla de hierbas que supuestamente alejan los espíritus de la recaída. La monja de siempre se acerca con un gesto neutral, casi maternal. Puedes irte cuando estés listo, dice. Pero no hay prisa en su voz. Ni entusiasmo. Solo una especie de respeto tácito, como si comprendiera que salir de aquí no es tan fácil como abrir una puerta. Te sientas un momento. Miras alrededor. El viejo de la esquina aún respira con dificultad. La mujer que rezaba sin parar ahora duerme, su rosario enredado en los dedos. El niño con fiebre ha mejorado, un poco. Y tú, sin darte cuenta, te has convertido en parte de sus historias. Así como ellos, sin saberlo, se quedaron grabados en la tuya. Dato curioso, en los hospitales medievales, no existía un protocolo de salida como lo imaginamos hoy. A veces, al marcharse, los pacientes dejaban ofrendas, monedas, un trozo de pan, una vela encendida. No como pago, sino como agradecimiento. Una forma de cerrar el círculo, de no irse con las manos vacías de alma. Tú decides dejar algo también.
Es una tontería, pero la dejas. Tu pequeño trozo de madera, la cruz tallada. La colocas bajo el camastro, donde nadie lo vea de inmediato. No como símbolo de fe, sino de gratitud. Porque a veces, las cosas que te salvan no se notan hasta que ya pasaron. Te despides con un gesto. Algunos te responden. Otros no. No hace falta más. Caminar hacia la salida se siente como avanzar por el pasillo de un templo. Cada paso retumba en tu cabeza. No por miedo, sino por asombro. Porque pensaste que no lo harías. Que te quedarías ahí, perdido entre lamentos y oraciones sin respuesta. Pero lo haces. Salvaste algo. No sabes si fue tu cuerpo, tu mente o tu voluntad. Pero algo cruzó intacto el infierno, y ahora camina hacia la calle. Los historiadores aún debaten si los pacientes medievales realmente sanaban, o simplemente sobrevivían. La diferencia es sutil, pero importante. Porque sanar implica volver a ser como antes. Sobrevivir es ser alguien nuevo, armado con las ruinas de lo que quedó. Tú no eres el mismo. Te detienes fuera del portón. El mundo te recibe con una ráfaga de viento húmedo y el canto lejano de un vendedor de cebollas. Nada ha cambiado. Todo ha cambiado. No sabes a dónde ir. No importa. Lo importante es que puedes elegir. Que ya no eres un cuerpo en una cama, sino una persona en movimiento. Y mientras das los primeros pasos fuera del hospital, entiendes la verdad más extraña de todas. Enfermarse fue una desgracia. Pero salir de allí, fue un milagro. Tu primer día fuera del hospital no es glorioso. No hay música celestial ni recibimiento festivo. Solo calles embarradas, rostros indiferentes, y un aire denso de ciudad que no te había extrañado. Eres uno más, otra figura anónima que arrastra los pies por callejones que huelen a orina, caldo y pan horneado, a veces todo a la vez. Pero hay algo distinto en cómo caminas. Tu cuerpo no va erguido, ni podrías fingirlo, pero tus ojos se mueven con hambre. Hambre de cielo, de ladrillos, de voces humanas. Notas cosas que antes te pasaban desapercibidas, el tamborileo del agua en las canaletas rotas, la forma en que los vendedores de ajos gritan más fuerte que los que venden sal, el chirrido de una carreta con una rueda rota. Y sobre todo, te das cuenta de esto, el mundo no te estaba esperando. No se detuvo por tu enfermedad. No supo de tu fiebre. No cambió su ritmo para adaptarse a tu dolor. Siguió girando. Y eso, en vez de dolerte, te alivia. Porque significa que tú puedes girar con él otra vez. Aunque sea a trompicones. Intentas llegar a donde vivías. Si es que aún puedes llamar a eso hogar. Pero los caminos han cambiado. Hay más basura en ciertos rincones, un par de casas cerradas con clavos, y al menos 2 caras nuevas vigilando desde ventanas sucias. Cuando llegas a la esquina de siempre, descubres que tu antigua vivienda ahora pertenece a una familia numerosa. Te observan con desconfianza, como si olieras a tumba. No les respondes. Solo asientes y te vas. Has perdido eso. Aceptado. Pero no estás sin recursos. Tienes algo más importante que una dirección, tiempo. Y algo de conocimiento. Sabes dónde no ir. Sabes que callejones no llevan a ninguna parte, y que templos tienen un cuenco de sopa caliente si dices que acabas de salir de un hospital. Y eso haces. Entras a una capilla. Una pequeña. Una que huele más a lana mojada que a incienso. Hay un anciano barriendo. No te pregunta tu nombre. Te señala un rincón. Te sientas. Esperas. A los minutos, alguien deja pan y un tazón de algo que pretende ser sopa. Lo tomas como si fuera maná celestial. Dato curioso, en el siglo XV, muchas iglesias ofrecían comida a los convalecientes sin necesidad de confesión ni prueba alguna. Solo la mirada bastaba. Si estabas lo bastante delgado, lo bastante sucio, lo bastante callado, sabían que venías de un sitio oscuro. Y en eso, la iglesia funcionaba como refugio de segundo paso. Después de comer, te tumbas bajo un alero. El techo gotea. La piedra está fría. Pero tu cuerpo, extrañamente, no se queja. Lo acepta. Como si dijera, he dormido en peores lugares.
Esto está casi bien. Esa noche, sueñas con el hospital. No con el dolor, sino con sus sonidos. La tos lejana, los pasos de madera, el canto de las monjas. Y te despiertas con una sensación absurda, nostalgia. Sí, nostalgia de aquel infierno. Porque en su miseria compartida había una especie de compañía que aquí, en la calle, no encuentras. Afuera, cada quien va a lo suyo. Nadie comparte fiebre. Nadie ofrece raíces para masticar. Nadie canta. Los historiadores aún discuten si los hospitales medievales eran solo centros de caridad o verdaderos núcleos sociales. Porque allí, entre dolencias y rezos, se formaban relaciones extrañas. Hermanos de cama. Hermanas de lágrimas. Enfermos que no compartían apellido, pero sí noches enteras de suspiros y silencios. Tú ahora eres libre. Pero también eres solo. Y eso duele más de lo esperado. A la mañana siguiente, decides volver a pasar por el río. El mismo donde llevaste la ropa sucia con los otros pacientes. Lo reconoces por una piedra partida y por el burro que todavía está allí, como si el tiempo no lo afectara. Te sientas. Miras el agua. Te lavas la cara. Y por un instante, piensas que si quisieras, podrías no moverte más. Quedarte ahí. Dejar que el mundo pase de largo. Pero no. Porque hay algo en ti que se niega a detenerse. Algo que aprendiste entre paredes húmedas y camas compartidas: si puedes moverte, debes moverte. Y así, con los pies mojados y el estómago medio lleno, te levantas una vez más. Porque esta historia aún no ha terminado. Los días se vuelven semanas. Poco a poco, recuperas fuerza. No la misma de antes, no la que te hacía correr o pelear, pero suficiente para caminar más lejos, para cargar algo más que una jarra de agua, para hablar sin que la voz se te quiebre. El mundo afuera sigue igual de caótico, sucio y despiadado. Pero tú ya no eres un espectador pasivo. Empiezas a trabajar en lo que sea: cargar fardos, limpiar calles, ayudar en una taberna. Lo que te den. No importa. Cada moneda que ganas sabe a victoria. A un poco más de autonomía. A la oportunidad de elegir qué hacer con tu cuerpo maltrecho y tu alma cansada. La gente te mira diferente. Algunos con pena, otros con respeto, y otros simplemente como a un desconocido más. Eso te gusta. Porque prefieres ser invisible que una historia de lástima. En las noches, vuelves a la iglesia donde te dieron pan. Allí encuentras refugio temporal, comida ocasional, y sobre todo, un poco de paz. Uno de los curas, un hombre delgado con ojos profundos, te pregunta tu nombre. Le dices uno que recuerdas con esfuerzo, sin mucho orgullo. Él asiente y no pregunta más. Eso también es un regalo. Dato curioso: la palabra hospital viene del latín hospes, que significa huésped o invitado. Durante siglos, los hospitales fueron más que lugares para curar enfermedades, eran refugios para quienes no tenían hogar ni esperanza. Pero en el siglo XV, esta función estaba en crisis. La peste, las guerras y la pobreza multiplicaban las necesidades, y los recursos escaseaban. Muchos hospitales funcionaban al borde del colapso, con camas sobrepuestas y pacientes abandonados a su suerte. Los historiadores aún debaten si estos lugares eran instrumentos de misericordia genuina o simples depósitos temporales para los condenados a sufrir. Tú, que los viviste desde adentro, tienes tu propia opinión. Una noche, mientras la lluvia tamborilea en el tejado y el viento arrastra hojas secas por la calle, piensas en todo lo que perdiste y ganaste. En los rostros que viste, en las manos que tocaron las tuyas, en el miedo que casi te vence y en la voluntad que te sostuvo. Sabes que no serás el mismo. Que tu cuerpo lleva cicatrices invisibles, que tu mente ha aprendido el peso de la fragilidad y la fuerza del instante. Pero también sabes algo más. Que sobrevivir en aquella época era un acto de valentía tan grande como cualquier batalla. Y que, a pesar de todo, tú lo hiciste. Las noches ahora te encuentran más tranquilo. Ya no hay sobresaltos ni sudores helados. Solo el murmullo lejano de la ciudad que respira a través de las ventanas abiertas, y el ocasional canto de un búho que parece saber que, después de tanta tormenta, la calma finalmente llega. Caminas despacio por las calles, sintiendo bajo tus pies el latido antiguo de la piedra y la tierra.
Todo es familiar y extraño a la vez. Los aromas mezclados de pan horneado, estiércol y madera quemada, las voces apagadas de los vecinos y el brillo tenue de las estrellas que asoman entre las nubes. Tu cuerpo es un mapa de memorias, cada dolor, cada escalofrío, cada pequeña victoria ha dejado una marca invisible que llevas contigo con orgullo silencioso. Recuerdas las veces que estuviste a punto de rendirte, los momentos en que la fiebre parecía un juez implacable, y las noches interminables en que el futuro se veía como un abismo sin fin. Pero ahora, en este momento tranquilo, sientes como el tiempo se diluye, y tus pensamientos se vuelven suaves como la brisa que acaricia tu rostro. Susurras para ti mismo que la desgracia de enfermarse en el siglo XV fue también una escuela dura, pero necesaria. Una que enseñó paciencia, resistencia y la belleza de los pequeños detalles que hoy aprecias más que nunca. Sabes que la historia no es solo de hospitales, de enfermedades o de muertes, sino también de personas como tú, luchadoras silenciosas, que enfrentaron lo insoportable y eligieron seguir adelante. Y mientras la noche se extiende lenta, casi maternal, cierras los ojos y dejas que el susurro del viento te lleve suavemente hacia un sueño profundo y reparador. Porque esta vez, puedes descansar.